Voy a compartir pantalla. Me dice el anfitrión inhabilitó la función. Ahora. A ver. A ver. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve en blanco? Sí. Vale. Bien. La presentación de hoy, como ya lo leyeron ahí en el grupo, es la adoración al toro Apis. Este estudio es de la anciana Tess, que lo dio el sábado anterior. Bien, vamos a resaltar algunos puntos. Primero, sabemos que a lo largo de los 6.000 años de historia identificamos dos periodos de dispensaciones específicos. Segundo, la palabra dispensación es un periodo de tiempo o un tiempo específico. Tercero, las dispensaciones se refieren a los grupos de personas que Dios llama para hacer una obra específica o un trabajo específico. ¿Estamos bien con eso? Bien. Bueno, tenemos primero el Israel antiguo. Y como segundo, tenemos al adventismo del séptimo día, que es el Israel moderno. Se puede desglosar esos 6.000 años de historia, particularmente Israel antiguo y Israel moderno, o bien dispensación judía o dispensación adventista. Entonces, tenemos el primer advenimiento en el fin del Israel antiguo y el segundo advenimiento en el fin del Israel moderno. Y ambos se relacionan con Dios, requiriendo que se envíe un mensaje a los gentiles y al mundo. Ambas son cruciales en la historia de la tierra y Dios va a levantar una nación específica o un pueblo para hacer ese trabajo. Originalmente fue la nación judía relacionada con su primera venida de Cristo, como ya lo sabemos, y luego el mensaje de segunda venida, específicamente relacionado con la iglesia adventista del séptimo día. Así que hablamos del Israel antiguo y el Israel moderno. Vamos a comenzar primero a ilustrar el Israel antiguo y luego procederemos a ilustrar el Israel moderno. El Israel moderno solo voy a tocar unos puntos, pero no voy a entrar completamente porque ese sería otro estudio. ¿Vale? Bueno, esta es la nación judía y este es el adventismo del séptimo día. Creo que ya estamos formalizados con el principio de la enseñanza de las parábolas y nos daremos cuenta, hermanos, que siempre volvemos a la enseñanza de las parábolas, siempre con este mismo método de estudio. Cuando usamos parábolas, vemos que lo literal explica lo espiritual y eso lo sacamos en el principio de 1 Corintios 15:46, que lo literal sería el Israel antiguo y el Israel moderno sería el espiritual. Vemos dos pautas para dos historias diferentes, en donde lo que no entendemos puede ser entendido por lo que entendemos. Entonces, este es el principio de las parábolas, lo literal enseña lo espiritual. Así que vamos a tratar estas dos historias, hermanos, de una forma como parábola. Entonces vamos a decir que el Israel moderno es tipificado por el Israel antiguo. Así que nosotros queremos saber qué va a pasar con el Israel moderno. Todo lo que debemos hacer es mirar hacia atrás o retroceder hacia atrás y ver el Israel antiguo. Bien, vamos a entrar un poco en historia. El Israel antiguo sabemos que son llamados como pueblo después de un periodo de cautiverio en Egipto. Así que Dios levanta a Abraham y él recibe una profecía. Y Dios le dijo que su pueblo iría a un país extraño y sería retenido en ese país por aproximadamente 400 años. Esto lo encontramos en Génesis, ¿sí?
¿Sí, hermano? ¿Alguien habló? Vale, continuamos. Está abierto creo que un audio. Vale. Bueno, esto lo encontramos en Génesis 15:13, donde dice: la descendencia morará en tierra ajena, serán esclavos y oprimida por 400 años. Y de ahí el Señor los sacará con gran fuerza. Esto lo encontramos en Éxodo 6:7, donde ellos serán el pueblo de Dios y Él estará en relación de un pacto con ellos. Y les dará una tierra y estarán preparados para hacer un trabajo. Entonces, el principio lo llamamos la historia alfa, que como lo pueden ver en esta dispensación en Egipto, y encontramos al pueblo de Dios cautivo en Egipto. Y hermana, hay alguien que tiene... Hay un audio abierto que no permite oír, por favor. Vale, gracias, muchas gracias, hermanos. Bien, entonces encontramos al pueblo de Dios cautivo en Egipto y este es el comienzo de la nación judía como pueblo denominado de Dios, en donde salen de Egipto y son guiados a través de un proceso a la tierra de Canaán. Bien, sabemos que al principio hay una profecía que es los 400 años y Dios le dijo a Abraham que al final de esos 400 años de cautiverio serían guiados fuera de la tierra de Egipto. Vamos a comenzar, vamos a comentar qué le sucedió en este periodo de cautiverio. Vamos a leer una cita. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo. Vale, El Señor le ordenó a Moisés que fuera y hablara con Faraón, y le ordenó que permitiera que Israel saliera de Egipto. Durante 400 años habían estado en Egipto y habían sido esclavos de los egipcios. Habían sido corrompidos por la idolatría, y llegó el momento en que Dios los sacó de Egipto para que pudieran obedecer sus leyes y guardar su sábado, que Él había instituido en el Edén. Les habló los 10 mandamientos con gran grandeza desde el monte Sinaí, para que pudieran entender el carácter sagrado y duradero de la ley, y construir los cimientos de muchas generaciones al enseñar a sus hijos las afirmaciones vinculantes de los santos preceptos de Dios. Bien, muchas gracias, hermano. Bien, vemos en esta cita que el Señor ordena a Moisés que fuera a hablar a Faraón, así que ya ha llegado el fin de este periodo, de los 400, y Dios levanta una persona específica para hacer ese trabajo o esa obra, y sabemos que esa persona es Moisés. Dios ha levantado a Moisés para sacar a su pueblo de esta oscuridad de cautiverio. Hay 2 puntos importantes que vamos a resaltar en lo que nos dice la hermana White. Es algo interesante. Primero, que han estado en Egipto durante 400 años. Segundo, han estado en cautiverio. ¿Qué les afectó a los israelitas estando en Egipto, hermanos? Según la cita que leímos. Que estaban en idolatría, ¿no? Así que este periodo de tiempo de cautiverio están corrompidos de idolatría de los egipcios. Y ese punto importante al que lo veremos en un momento, lo vamos a tocar. También ellos necesitaban salir de Egipto para que puedan guardar el sábado. Así que este periodo de oscuridad y cautiverio han sido corrompidos por la idolatría y han perdido de vista el sábado. Cuando hablamos del tiempo del fin de la profecía, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha bien el audio? ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, sí. Gracias. Tengo solo un problema. No puedo leer. Tengo solo un problema. No puedo leer Nación Judía y Israel moderno. No sé cómo ver. Hermana, esto es una diapositiva, entonces conforme voy avanzando yo voy pasando las diapositivas conforme al estudio.
Sí, pero no me entró el texto ese que ustedes leyeron, ¿no? Me quedé ahí. Pero no, ¿usted sí ve la diapositiva o no la ve en su pantalla? No, lo que me quedé viendo eso de Israel antiguo, nación judía, Israel moderno y adventista. Oh, vale, hermana. De todos modos, yo les voy a pasar después la diapositiva para que ustedes puedan tener. Y ¿vale? si se sale y entra otra vez, de pronto reinicia porque está más adelantada la diapositiva. Ok, gracias. Ok, hermana, una disculpa. No, Bueno, no hay de qué. Bueno, entonces, por lo tanto, vemos que Dios necesita sacarlos de cautiverio y así poder restituir el sábado y limpiarlos también de la idolatría. Cuando hablamos del tiempo del fin de la profecía bíblica, se refiere al tiempo de fin de una profecía de tiempo. Así que este es el tiempo del fin de una profecía de tiempo, por lo que han entrado en el tiempo del fin. Esta frase lo sacamos en Daniel 11:40. También sabemos que el tiempo del fin no es el fin de algo, más bien es el comienzo de un viaje en una línea de reforma y el cumplimiento de una profecía. Creo que esto ya está muy bien familiarizado. También han estado en oscuridad. La hermana White también se refiere en otros pasajes que la oscuridad es de estos 400 años. No lo vamos a leer esta cita. Yo los puse aquí para que después, más al rato, ustedes lo lean con calma, donde la hermana White está refiriéndose que la oscuridad eran esos 400 años, ¿vale? Seguimos. Vemos que también han sido corrompidos por la idolatría y se han olvidado del sábado. Así que hay alguien que es levantado para sacarlos de Egipto. A través de este proceso de sacarlos de Egipto, lo que necesitan es desaprender de la idolatría que aprendieron en Egipto. Esto requiere un gran proceso. Así que ellos dejan Egipto, ya sabemos la historia. Moisés sube al monte de Sinaí y le da a Dios la ley que son los 10 mandamientos. Y cuando Moisés está en esta montaña, ¿qué hacen los israelitas? Vemos que están practicando la idolatría. Entonces el propósito era restituir el sábado y que desaprendan su idolatría. Abandonan Egipto como la profecía predijo y entonces tienen el sábado restituido. Bien, vamos a leer, vamos a ver otra cita. A ver. Bien, ¿alguien que quiera leerlo? Si quieres, le puedo leer yo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza a Aarón permitió este insulto a Jehová. Y fue aún más lejos, viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro. Hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, dice allí, sentándose el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse, con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová. Se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Muchas gracias, hermana. Patriarcas y profetas. Gracias, hermana.
Vemos que Aarón, con los cuales fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto, acá podemos ver una imitación de los dioses de Egipto. Hacen un becerro, el ídolo, mientras Moisés está en la montaña y la gente proclama, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón permitió este insulto. No, si ustedes se dan cuenta en la parte donde dice, estos son tus dioses, en realidad no es plural, sino es singular. Ahorita nos vamos a dar cuenta en la parte donde la hermana leyó, que dice que Aarón permitió este insulto a Jehová con el pretexto de celebrar, dice ahí, una fiesta a Jehová. Entonces, ¿a quiénes piensan ellos que están adorando? ¿A los dioses de Egipto o a Jehová? A Jehová. A Jehová, exactamente. Ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. Así que ellos no van a volver atrás y decir que estamos adorando a los dioses de Egipto. ¿Qué están diciendo? Ellos están diciendo que están adorando a Jehová que los sacó de Egipto. Y ellos han atribuido las características de este ídolo para Jehová. Ahora vamos a ver dos ejemplos. Si fuéramos a crear un ídolo, podríamos hacerlo de una particular forma. Aquí tenemos a una mujer, sabemos que es la mujer Medusa, y ella va a tener su imagen y su forma, sabemos que es una mujer. Tiene el cabello de serpiente, así que nosotros lo que primero necesitamos para crear un ídolo es tener una forma o una imagen. También podríamos tener un hombre o diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Este ídolo, Grifo. Tiene su origen en el Oriente Próximo, pues aparece en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. De igual manera, necesitamos una forma o una imagen de este ídolo. ¿Qué podemos notar de esta criatura mitológica? Vemos que cuya parte frontal es de alas de águila gigante, con plumas doradas. Obvio, aquí ustedes no pueden ver los colores porque no pude encontrar una imagen que se moviera. Entonces, pero sus plumas eran color doradas. Afilado pico y poderosas garras. La parte posterior, ustedes se pueden dar cuenta que es la de un león, con pelaje amarillo, musculosas patas y cola larga. Entonces vamos a tener una forma particular de este ídolo. Cuando creas un ídolo, necesitas una forma, una imagen. Necesitas tomar una madera o una piedra y tallarla. Y si tienes un metal, necesitas un molde, pero necesitas crear la representación visual de cómo se ve ese Dios. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Vale, gracias. Bien, vamos a regresar al ídolo anterior, que es la diosa Medusa, y vamos a ver ciertas características de esta mujer diosa. Bueno, de esta mujer Medusa, ¿vale? Vemos que su característica o su carácter es protectora y tiene poderes de convertirte en piedra. Vamos a ver el siguiente de la criatura mitológica. Su característica es feroz, es poderoso y es guerrero. Esta característica de guerra hace crear una identidad alrededor de este Dios, algo que se relaciona a la personalidad. Así que vamos a separar estas dos cosas, la imagen y su forma, y tenemos que crear el carácter. Entonces, habían características que eran asignadas a esa imagen. Vamos a volver a nuestra historia. Así que cuando los israelitas salen de Egipto, crean esta forma de becerro y van a decir que este es Jehová. Van a tratar de combinar las dos, la imagen y el carácter. Es decir, están tratando de combinar su adoración al Dios verdadero con el que han tomado de Egipto, y al hacerlo
van a asignar a Jehová tanto su forma de este becerro y también el carácter. Leamos la siguiente cita. ¿Se dan cuenta? Dice, estos son tus dioses. Ya la habíamos leído. Estos son tus dioses. El becerro se sugiere naturalmente a los israelitas porque habían presenciado en Egipto la adoración del toro Apis. Pero el becerro de oro era probablemente una representación material de Egipto, perdón, una representación material del Dios verdadero, no de una deidad pagana. El becerro de oro era una representación del toro o buey sagrado, llamado Apis, que los egipcios adoraban y que los israelitas debieron conocer durante su larga estadía en Egipto, con referencia a este dios Apis y a lo que significaba. Entonces, Apis, el toro dorado por los antiguos egipcios, quienes lo consideraban como símbolo Osiris. Bien. Salga de ahí. Salir acá arriba, pero acá sale acá abajo, No. pero le aprieto y no sale. ¿Sí, hermanos? Bien. En esta cita está diciendo que están adorando el verdadero Dios, pero han combinado su idea al Dios verdadero con un Dios particular de Egipto. Entonces vamos a tomar nota del Dios que ellos están eligiendo, que es el Dios Apis. Vamos a ver qué representa este Dios Apis. Vamos a leer un enlace de la Wikipedia. Lo que está sucediendo es que buscaron características particulares en un becerro para que los sacerdotes recorrieran por Egipto. Cuando el toro Apis murió, buscarían un ternero que tuviera ciertas características, por lo que querían un becerro que tenía una estrella en su frente y una marca en su vientre. También tenía alas hacia atrás como las de águila, entonces tenía características específicas de este becerro Apis. Y en la historia diría que cuando el toro Apis muere, una madre vaca en un lugar de Egipto tendría una cría, es decir, un ternero a través de una concepción inmaculada. ¿Y cómo es la concepción inmaculada? Es donde pega los rayos de luz del sol en la vaca y tendría un ternero, y este ternero sería un nuevo toro Apis y tendría estas ciertas características para identificar este ternero. Según la tradición, Apis había sido concebido por medio de una ráfaga de luz celeste, la cual por inspiración divina había fecundado a una ternera virgen, aún demasiado joven para concebir y que además jamás volvería a parir otro becerro. Así que cuando el toro Apis murió, los sacerdotes viajarían por todo Egipto para encontrar el ternero, que se convertiría en el nuevo toro Apis. Y no solo lo adorarían como una imagen, sino que tendrían que tener uno vivo para que todos lo pudieran ver, es decir, una imagen visible. Ese toro Apis se pondría en un potrero o un corralito y se trataría bien a ese animal y sería conducido a través de las calles adornadas de guirnaldas y flores y sería adorado como un dios para que tenga un toro Apis real al lado de las imágenes. Y esto se convirtió en uno de los principales guardias de Egipto, hermano. Por lo tanto, tiene la forma y tendría ciertas características del toro Apis. Así que este ternero se convertiría en el nuevo toro Apis y era conocido como el dios Apis desde el tiempo que nace. Entonces vamos a ver vamos a leer otra cita. Bueno, no es cita, es un enlace. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? La búsqueda a nivel nacional de un nuevo Apis fue una tarea difícil y compleja para los sacerdotes. Entre las muchas condiciones a cumplir, el candidato debe haber sido el fruto de una concepción milagrosa. El nuevo Apis fue traído de Memphis en un barco bellamente decorado y construido específicamente para este propósito. Bien. ¿El siguiente, hermano? Había fuertes paralelismos entre el rey y Apis. Ambos eran dioses vivientes que ordenaban una reverencia casi igual y ambos se convertirían en Osiris cuando estaban en la otra vida. Gracias, hermano. Vemos que hay un paralelo particular entre el toro Apis
y el rey de Egipto, y eran vistos como dioses vivos. Tenía muchos dioses ellos, pero a este particularmente, que eran formados en imágenes, estatuas o tallas, pero estos fueron sus dos dioses, el rey Faraón y el toro Apis. Ambos eran dioses vivos. Ambos ordenaban reverencia casi igual a la de la gente, y ambos se suponía que se convertirían en Osiris en el más allá cuando morían. Entonces vamos a enfocarnos a esto, que el toro Apis tiene características que se relacionan con la realeza. Vamos a leer otro enlace. Dice que este animal fue elegido porque simboliza el corazón valiente, gran fuerza y espíritu de lucha del rey. Se dan cuenta que tenían la misma similitud de característica de una realeza. Corazón valiente, gran fuerza y espíritu de lucha del rey. Entonces, Apis llegó a ser considerado una manifestación del rey, ya que los toros eran símbolos de fuerza, fertilidad y cualidades que están estrechamente relacionados con la realeza. Entonces, vemos otra característica, fertilidad. Dice en el enlace que ya en la época aproximadamente en el año 3000 a.C. se representa al rey con una cola bovina en un lado y se ve un toro derribando las paredes de una ciudad en el otro, como salir a conquistar. Así que vincularían esta idea del toro con el rey. Entonces vemos que no solo han formado la imagen los israelitas, no solo han hecho una representación literal del toro, también han asignado esta forma de idolatría y este ídolo. Vemos también que tiene características muy particulares de las que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuáles fueron? El corazón valiente, gran fuerza o coraje, un espíritu de lucha o conquista y fertilidad. Bien, regresemos a nuestra historia. Ya sabemos lo que sucedió y cómo formaron el becerro en el desierto, y fueron juzgados por Dios, y afirmaron estar adorando al verdadero Dios. Y los israelitas nunca dijeron que el Dios que los sacó de Egipto era el toro Apis, no. Todo lo que han hecho es tratar de mezclar la idolatría de Egipto con su conocimiento del Dios verdadero, incluso cuando estaban restableciendo el sábado. Entonces podemos notar que costó salir de ese periodo de tiempo, y todo esto lo llevaron a Canaán al periodo de tiempo de los jueces. Vamos a leer un texto bíblico de Primera de Samuel. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, hermanos? Si quieres, lo leo. Sí, hermana, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El siguiente. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Gracias, hermana. Entonces podemos ver que en Primera de Samuel capítulo 8, los israelitas ya habían sido llevados a Canaán, y Dios les dice a ellos que no iban a ser gobernados, igual como las otras naciones, y no iban a ser regidos por un rey. Así que los ancianos, dice aquí que se juntaron en Ramá, y vienen a Samuel y le dicen: queremos ser como ellos, queremos un rey que nos juzgue y que vaya delante de nosotros y conquiste por nosotros. En pocas palabras, que pelee nuestras batallas. Entonces, si miramos lo que significa la palabra Ramá, hermanos, en el diccionario Strong, que es en la palabra H7414, que es en hebreo, veremos que es el mismo que la palabra H7413. Entonces, significa, definición: altura, lugar alto, como lugar de culto ilícito, es decir, sede de la idolatría. Cuando hemos leído en el Antiguo Testamento y hablamos de los lugares altos, construirían esos lugares altos para llevar a cabo su idolatría, que es la misma palabra. Bien, vamos a ver también que en Ezequiel 16, 24, 25, vemos la misma palabra allí, H7413, que son lugares altos, lugares de adoración, lugares de idolatría, que usa la misma palabra Ramá.
Entonces, Ramá significa lugar alto donde hacen idolatría. Así que cuando los israelitas pidieron un rey, ¿qué significa que hayan pedido un rey, hermanos? ¿Qué simbolizaba esto? Idolatría. Idolatría, muy bien. ¿Por qué están pidiendo ser como todas las naciones? Ellos estaban pidiendo ser gobernados como Egipto. Y lo que en realidad van a pedir es el toro Apis. Podrían haber tratado de mezclar los dos. Puede que no hayan necesitado una imagen fundida para hacerlo, pero quienes quieren estas características de Egipto, las que ya vimos, era corazón valiente, gran fuerza o coraje, un espíritu de lucha o conquista y fertilidad. Por eso simboliza la idolatría cuando pedían un rey. Esto es lo que deberían dejar ir cuando salieron de Egipto. Entonces, vamos a resumir. Durante 400 años están en la oscuridad de la idolatría. Han perdido el sábado, han perdido lo que los hacían tan peculiares como pueblo. Moisés se levanta para sacarlos de Egipto, los saca de Egipto, y se supone que deben dejar la idolatría de Egipto, en el desierto. El sábado que se había perdido se restablece, y ¿cómo está sucediendo? Que los hijos de Israel están luchando. Es que mientras tienen esta nueva identidad, no pueden dejar ir lo viejo, no pueden dejar ir su idolatría, por lo que tratan de mezclar a Jehová, el verdadero Dios, que los sacó de Egipto, con el toro Apis. Y esto es lo que sigue siendo un problema para el Israel durante toda su vida como nación. Entonces tienes la imagen fundida y luego vienen a Canaán, van a probar el periodo para trabajar con los jueces por un periodo de tiempo, y luego deciden que ya han tenido suficiente, que realmente quieren ser como Egipto, así que van y piden un rey, y esto simboliza el corazón de la idolatría. Esto lo vimos en lo que leímos en Samuel. Y la razón de su idolatría es buscar estas características que se remontan a las características de Egipto, se remontan al toro Apis. Así que cuando el norte y el sur se separaron, lo que hizo Jeroboam, colocó en el norte y en el sur, o sea, creó dos becerros, colocó uno en Adán y el otro lo colocó en Betel. En Dan, y el otro lo colocó en Betel. Vemos que en la época de los reyes, que aún no habían dejado ir al toro Apis, era la guardia la que seguían regresando ellos, y entonces ellos van a cautiverio otra vez. Ahora vamos a entrar a Babilonia. Vamos a leer esta cita. Bien, ellos entran a Babilonia. Bien. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo leo. Sí, gracias, hermana. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestara misericordia a los gentiles. Ok, hermana, gracias. Así que vemos que ellos van a cautiverio en Babilonia por su idolatría. ¿Y de qué fueron curados? Fueron curados eficazmente en la adoración de las imágenes. ¿Por qué? Porque ven su éxito como nación y su grandeza nacional. Depende de que dejen a un lado estas imágenes grabadas. Entonces, la idolatría, ¿qué es la idolatría? La idolatría son dos cosas, no una. La idolatría no es solo la imagen, hermanos, también es el carácter que les ha asignado a esta imagen. Así que desde Babilonia se curan de la imagen
Israel nunca más construyó un becerro de oro después de Babilonia. Se curó para siempre de la tentación de construir cualquier tipo de imagen. ¿Ok? Será de Egipto, ¿no? Sí. O Babilonia. En Babilonia. Ellos ya no vuelven a hacer a crear una imagen. Bien. Ellos desde Babilonia se curan de la imagen. Israel nunca más construyó un becerro de oro. Después de Babilonia se curó para siempre de la tentación de construir una imagen. De eso fueron curados ellos. Entonces, este es el comienzo de su historia como nación, como el pueblo denominado por Dios al salir de Egipto. También estamos llegando al periodo de tiempo del fin de su papel como el pueblo denominado de Dios. Entonces tenemos el cautiverio en Egipto, el cautiverio en Babilonia y luego al final el cautiverio en Roma. En esta cita que vamos a leer está hablando de la llegada del primer avenimiento de Cristo. El hombre de las penas que soportó nuestras penas y cargó nuestras penas, que fue herido por nuestras iniquidades y herido por nuestras transgresiones, por cuya llaga fuimos curados. No tenía forma ni atractivo para los judíos, y sin embargo, él era el Mesías predicho, que brillaría ante los antiguos gloriosamente para reinar de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Cuando llegó en su humillación a nuestra tierra, los ejércitos conquistadores no eran visibles a los ojos de los mortales, y los judíos incrédulos decidieron que no podían ser el ilustre rey a quien buscaban, ya que no había una exhibición. Entonces pregunta, ¿por qué los judíos no pudieron reconocer a Cristo cuando vino en su primera venida? ¿Qué estaban buscando ellos? Un rey terrenal, o sea, alguien poderoso, ¿no? Sí, recuerden que lo literal enseña lo espiritual. Buscaban, creo, las características de ese rey. Exactamente, el carácter del toro Apis. Todavía estaban buscando el carácter del toro Apis. Estaban buscando una pantalla exterior, un ilustre rey y un ejército conquistador. Se dan cuenta que nunca dejaron de lado la idolatría de Egipto. Y esto les hizo tropezar directamente cuando salieron de Egipto y en el monte de Sinaí. Y lo que continuaron luchando al pedirle a un rey que cumpliera con estas características. Y al entrar en Babilonia, se encontraron con la idolatría de Babilonia. Y fue de una manera tan intensa y su humillación nacional y tan grande que los curó de esta imagen o forma. Pero lo que no los curó es de las características del toro Apis. De modo que cuando Cristo llega, aunque ya no tenga la imagen ellos, van a tratar de mezclar los dos como lo hicieron en el monte de Sinaí, así como trataron de decir que este es Jehová, que estamos teniendo un día de fiesta para Jehová, ya que este toro no es solo la imagen, sino el carácter. Así que cuando Jesús viene, ellos ya no tienen la imagen, pero están buscando el carácter equivocado. Cuando ven a Cristo no pueden reconocerlo. Esta es la razón por la que no ven nada en Cristo que cumpla sus expectativas. No solo en Cristo mismo, no era un rey ilustre, tampoco no hay un ejército conquistador, ellos están buscando un conquistador, están buscando a alguien con espíritu de lucha, con fuerza y con coraje, alguien que los defienda de sus enemigos. Y ese era el Mesías que estaban buscando, y Cristo no lo cumplía con el carácter que estaban buscando, de ninguna forma lo cumplía. Pero este carácter que han creado es idolatría. Realmente era idolatría lo que estaban creando ellos. Vemos que hay idolatría en Egipto, pero también están en la idolatría aquí en el fin del Israel antiguo. Porque lo que han hecho es que han formado una idea de Dios de Jehová que ha sido moldeada por la idolatría. Hay una frase muy conocida, no sé si la han escuchado, hermanos, donde dice, hacemos un Dios a nuestra propia imagen. En lugar de dejar que Dios nos diga cómo es su carácter, lo que están haciendo es que están formando esta imagen de la idea de Jehová y el carácter de Jehová con paganismo de dioses paganos. Vamos. Bien. Siguiente cita. Bien, dice que aquí en la parte, puede leer alguien donde comenzando dice, dieron crédito. Creo que no lo puse esta parte. A ver. Sí, aquí dieron crédito. Lo leemos.
Sí, por favor. Dieron crédito. ¿Dónde dice dieron crédito? O aquí abajo de Si la quieres mano, lo leo yo. Dale. como gusten, hermanas. Dieron crédito a lo que los sacerdotes y fariseos enseñaron, en lugar de tratar de comprender el verdadero significado de la palabra de Dios para sí mismos. En lugar de usar la razón y el juicio que Dios les había dado para que pudieran entender, colocaron a los sacerdotes y gobernantes donde deberían haber colocado a Dios, y rechazaron la verdad de Dios para que pudieran mantener su propia tradición. Tomemos una lección del error del pueblo judío y no nos encontremos cometiendo un error similar. Vale, gracias, hermana. Así que ellos salen de Egipto y lo que están luchando ellos es con qué tipo de líder o Dios están buscando. Y su problema es que desde el principio le van a asignar la característica de un Dios y un rey pagano, simbolizado como el toro Apis. Se deshacen de las imágenes, pero guardan las características. E incluso cuando Cristo viene en su primer venimiento, porque están mirando las características de ¿quién? Del toro Apis. Y por esta razón que no pueden reconocerlo. Ellos están en idolatría, como lo fue en el monte de Sinaí. Es por eso que también causó su separación de Dios, porque estaban en esa idolatría. Incluso cuando estaban adorando en los templos en el periodo de tiempo del primer venimiento de Cristo. Y vemos que en nuestra cita dice que vienen los sacerdotes y los fariseos. A ver, esta parte. No, era más atrás. Déjenme ir más atrás, que creo que esa parte. Ajá, sí, es la parte que leyó la hermana. Sí, leyó la hermana. Bien. Vemos que en nuestra cita dice que vienen de los sacerdotes y los fariseos. No son los publicanos, los saduceos, los samaritanos alrededor de Israel en este momento. Ellos son los que están en idolatría, hermanos. ¿Qué leímos en nuestra cita? ¿Será que están en idolatría los saduceos, los samaritanos? ¿O quiénes eran los que estaban en idolatría? Claro, seguían sus tradiciones. Los fariseos, dice aquí, dieron crédito a lo que los sacerdotes y fariseos enseñaron, dice ahí. No eran los saduceos ni los samaritanos, eran los fariseos. Así que tenemos aquí abajo a los fariseos o el liderazgo judío. Y van a decir que son santos. Tenemos al profeta que escribió extensamente, tenemos los escritos de Moisés, sabemos quiénes son nuestros pioneros, estamos orgullosos de nuestra historia, estamos orgullosos de nuestros padres, tenemos el sábado, somos los únicos que se aferran estrictamente al sábado, tenemos una firme comprensión de la moralidad y somos el pueblo peculiar. Entonces, en la cita no está hablando de los judíos liberales, hermanos, tampoco de los saduceos, no son los publicanos, ni los pecadores, no son los samaritanos. Son realmente los más santos, al menos desde la apariencia, las personas más rectas moralmente en Jerusalén. Estos son los conservadores. Ellos defendieron a Abraham, los escritos de la historia de Abraham, los escritos de Moisés, guardaron el sábado estrictamente, practicaron la reforma de la buena dieta, fueron estrictos con sus diezmos. De hecho, los fariseos eran buenos reformadores de vestimenta, no se vestían inapropiadamente, o con las uñas pintadas, o maquillaje, no son liberales, o las personas que consideraríamos inmorales de este periodo de tiempo. Son los buenos líderes conservadores, las voces que el pueblo busca y que parecen ser moralmente rectos. Y tenemos un problema. Cuando llegamos a este periodo de tiempo, ¿qué decimos que ellos no entienden? Según la forma que lo dice, la frase que dice la hermana White, no entienden la naturaleza del reino. Y si no entiendes la naturaleza del reino, ¿qué más no entiendes? No entiendes la naturaleza del rey. Unimos los dos y lo hacemos repetidamente, porque eso es lo que se hace, en la inspiración. No tienen un reino sin rey, y no tienes un rey sin un reino. Entonces, si no entiendes la naturaleza del reino, tienes algún malentendido sobre la naturaleza del rey.
Es por esa razón que están buscando un rey según el modelo del toro Apis. Así que la única manera en que Jesús puede decirles de la naturaleza del reino y la naturaleza de su rey, su verdadero rey, es a través de ¿qué, hermanos? ¿Qué dijimos desde el principio? ¿Cómo les va a enseñar, cómo Jesús los va a ayudar? Por las parábolas. Exactamente. A través de la enseñanza de las parábolas. Vemos que Cristo viene y les va a enseñar a través de las parábolas. Y es a través de lo literal para aplicarlo a lo espiritual. Es decir, tomarás lo literal y lo verás en la aplicación simbólica. Así que cuando Cristo hace esto, ¿qué es lo que usa como parábolas? ¿Se acuerdan algunas parábolas que enseñó Jesús, hermanos? Mencionen algunas. Por El medio de la sembrador. naturaleza. Así es. ¿Otra? La bienaventuranza. Por medio de la naturaleza. Sí, pero ¿cuáles parábolas enseñaba? El monte del monte. Ajá, La oveja perdida. La cizaña. la oveja perdida. En la red del pescador. Así es, hermano. El hombre rico y Lázaro. El buen samaritano. Las parábolas del sembrador. La moneda perdida. Ahora, viene una pregunta. ¿Estas parábolas que enseñó Jesús estaban en los escritos de Moisés o en la inspiración? No, No, no estaban en los escritos de Moisés. Así que Cristo va a ser atacado con dos acusaciones. En primer lugar, van a decir que sus parábolas que enseñan no se encuentran en la inspiración. Por lo tanto, Jesús está socavando los escritos de Moisés o rompe los escritos de Moisés. Y también van a decir que no honra el sábado. Estas son las dos acusaciones a las que se le someterá a Cristo. Y la única forma en que pueden enseñarles la verdadera naturaleza del reino y la verdadera naturaleza del rey es llevarlo a través de parábolas, tras parábolas, tras parábolas. El mismo método. Y Jesús los lleva a cosas que pueden ver, historias que están familiarizadas con cosas que han presenciado o historia de su historia anterior. Y los va a usar como parábolas para dar una historia literal y crear una aplicación espiritual o simbólica. Y este es su método elegido para corregir en ellos el culto a los ídolos que han vendido y han mantenido desde los días de Egipto. Entonces, resumiremos brevemente. Vimos que hay un periodo de oscuridad o un periodo de cautiverio. Ustedes lo pueden ver en la pantalla, hermanos. Cuando el sábado se olvida, en este periodo de tiempo vimos que la idolatría de Egipto se transmite al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Levanta un libertador para sacarlos de Egipto. Y este es Moisés. Los saca de Egipto y el sábado es reinstituido. Pero a la vez vemos que arrastran este equipaje de idolatría que llevan consigo por el resto de su tiempo. Y no es cualquiera de los dioses de Egipto, es específicamente el dios de Egipto, el toro Apis. Leímos que el toro Apis le dan el sinónimo del rey, y eran los dos que eran visibles y viviendo entre el pueblo. Eran los verdaderos y se suponía que tenían igual reverencia del pueblo, y los dos que se convirtieron en Osiris a su muerte. Se atribuyó a toro Apis que los aspectos de la realeza. Entonces el rey sería tallado con una cola saliendo de su costado y un toro derribando paredes o muros. Esa imagen de un toro con respecto a su coraje, con respecto a su fuerza, con respecto a su espíritu de lucha y su capacidad de conquista. Todo esto se convirtió en un símbolo de lo que esperaban ver en su rey. Así que cuando salen de Egipto y construyen el becerro de oro, esto es lo que están tratando de canalizar desde Egipto. No solo el hecho de que tenían una imagen, es el hecho de que ya están tergiversando el carácter de Dios y tratando de hacer a Dios como el toro Apis. Ellos continuaban en esa idolatría, hermanos, de vez en cuando a través de su periodo del tiempo en Canaán, hasta que se dirigen a Babilonia. Y Babilonia se supone que los cura de la idolatría, pero no los cura de la idolatría al por mayor. Los cura de la imagen, por lo que ahora ya no tienen la imagen, pero todavía se aferran a las características.
Es por eso que se aíslan de otras naciones, la razón por la que se ven a sí mismos como peculiares y especiales y otras naciones como sucios. Así que cuando Cristo viene, no pueden reconocerlo, están en cautiverio de nuevo, no entienden la naturaleza del reino o del rey. Entonces no ven que hay un espíritu de lucha en Jesús, que tenga esta capacidad de conquistar la fuerza y el coraje que buscarían con este ilustre ejército. Así que lo rechazan porque todavía se aferran al toro Apis. Cristo va a atacar, va a tratar de sacar a un pueblo de esa idolatría, y de la única manera que puede enseñarles y llegar a ellos es sobre la naturaleza del reino y el rey, es a través de la enseñanza de parábolas, tomando historias literales y haciendo aplicaciones simbólicas. Cuando hace eso, va a las historias que son parte de sus historias pasadas, las que presencia todos los días, o las cosas que suceden como parte de su cultura, y Jesús no crea estas parábolas a partir de los escritos de Moisés, no lo hace. Entonces los fariseos van a atacarlo en un par de puntos, van a decir que él rompe los escritos de Moisés, no honra a Moisés, no respeta a sus pioneros, y también que no honran el sábado. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto, hermanos? Que volveremos a la cuestión del sábado. ¿Cristo honró el sábado? Sí, pero no es la única cuestión que están enfrentando el sábado, ya ha sido reinstituido. Entonces, el problema es que los fariseos y los sacerdotes y los escribas han torcido esos escritos para adaptarse a su propio concepto del Dios, del Rey y del reino. Han torcido esos escritos, así que mientras afirman que lo honran, no lo entienden. Y aquellos que están en idolatría en este periodo de tiempo, ya vimos que no son las personas que piensan que están en idolatría. No estamos hablando de los saduceos, ni de los samaritanos, ni de los publicanos, ni de los pecadores. Esos no son los que están identificándonos. La idolatría proviene del buen liderazgo conservador que defiende los escritos de Moisés. Entonces, vemos la misma dinámica en el Israel moderno. Ellos tuercen los escritos de la Manahuay. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen, tuvimos al profeta, amamos al profeta, atesoramos los escritos, leemos en nuestra iglesia día tras día, no vamos al médico porque ella dice que no vayamos al médico, entendemos a nuestros pioneros, hacemos todas estas películas sobre William Miller, y nos encantan estas películas, nos encanta recordarnos a nosotros mismos quiénes son nuestros pioneros. Somos los que tenemos el sábado, nos dieron el sábado de vuelta, después de salir de un periodo de oscuridad, tenemos el sábado, somos el pueblo especial, somos los que captan la moralidad, somos los que son exigentes en nuestra vestimenta para inspirar todo el mundo y el respeto hacia los hombres. Nosotros somos el pueblo peculiar. Esos son los que en la historia final del antiguo Israel, Omega, estaban en la más profunda y oscura idolatría y estaban llevando a la gente más profundamente en esa idolatría. Y cuando Cristo vino en su primer venimiento, su propio pueblo no pudo reconocerlo. Y si Cristo viniera hoy, hermanos, ¿lo reconocerían el adventismo conservador? No. Y No, lo mismo pasará con nosotros. Cuando vayamos para allá, sí, si nos toca ir a donde los conservadores. Así que, gracias, hermana. Así que vamos a tomar esta historia del antiguo Israel, la nación judía, y vamos a ir al Israel moderno, el levantamiento del adventismo del séptimo día, que es un pueblo peculiar. Este es otro estudio más, sería como una segunda parte. Creo que este estudio lo va a dar, si no me equivoco, el anciano Marco. No sé si está por ahí el hermano Marco. Está por ahí, parece. Y dice que va a continuar por ahí, en esa lógica. Sí lo va a continuar, ¿verdad, hermano? Dice que sí. Vale. Bien. Vamos a... Bueno, vamos a poner aquí.
Bueno, las características del rey por las que esperan luchar a lo largo de todo su periodo como nación. Cuando miran las naciones a su alrededor y ven a este rey que es casi un dios para su pueblo, con el coraje y fuerza que pueden conquistar, que va a derrotar a los romanos de este rey conquistador. Y vimos que el toro Apis tenía las mismas características que el rey: coraje, fuerza y conquistador. Así que al salir de Babilonia pierden el deseo de la imagen, pero el carácter del toro Apis sigue aferrándose. Entonces entendemos cómo tomamos estas 4 historias claves. Vemos 2 historias clave en el antiguo Israel, 2 historias clave para el Israel moderno. Tenemos el periodo del tiempo de Moisés, cuando son llevados fuera de Egipto, en su historia alfa. Y luego cuando el antiguo Israel, la nación judía, cuando salen de Egipto, en su historia alfa. Están comenzando a su fin. Están en cautiverio en Roma. Hubo 2 líderes que los llevaron a través de este proceso en alfa. Fue Moisés y Josué. Hay 2 líderes también al final de su historia. Vemos a Juan el Bautista y luego el mismo Cristo. Cuando llegamos al Israel moderno, decimos lo mismo. Hay una historia alfa, el comienzo del adventismo del 7º día, como el pueblo denominador de Dios. Y este es el periodo del tiempo millerita. Otra vez hay 2 líderes, está William Miller y luego Samuel Snow. Llegamos al final del periodo de tiempo, el Omega, el periodo del tiempo de los 144.000. Así que cuando vemos al antiguo Israel salir de Egipto, vemos el Israel moderno salir también de otro periodo de oscuridad y persecución. Y este es el año de 1260. Durante los 1260 años, el pueblo de Dios había sido oprimido y simbolizado como un periodo de tiempo de cautiverio, periodo de tiempo de oscuridad. Y en este periodo de tiempo nos imbuimos de idolatría, como nos había dicho la hermana anterior, la hermana que opinó ese ratito. ¿Y qué perdimos en los 1260 años? ¿Qué perdimos, hermanos? El sábado. El sábado, es correcto. Nos convertimos en observadores del domingo, así que perdimos de vista el sábado. Este sería como ya entrando la segunda parte del estudio, así que hasta aquí concluimos. ¿Alguna pregunta o observaciones, hermanos? ¿Algo que quieran aportar o agregar? El paralelismo con la Israel moderno, así como lo empezaste, se termina también para el moderno Israel. Así es, hermana, se puede ver eso también. Bien, nos despedimos con una oración. ¿O alguien quiere más hablar? Es muy impresionante el tema. Gracias, hermana. Buenísimo. ¿Y ¿Sí, nos pudieras pasar la diapositiva que tienes? Sí, hermana, yo les voy a pasar. Muchas gracias. Y de nada, hermana. Muy bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.